Bienvenidos al Technical Cupcake de este mes, que va a versar o va a tratar sobre la innovación dentro del sector del mobiliario y de hostelería. Y lo que nos gustaría presentaros es cómo el ecosistema de herramientas SolidWorks puede ayudaros no solo a diseñar o a simular vuestros productos, sino además a posicionaros dentro del mercado, un mercado que cada día o cada vez es más competitivo. Siempre nos gusta empezar por una presentación personal, ¿no? Yo soy Juanma, algunos ya me conoceréis de formaciones, de las incidencias y de las llamadas que nos hacéis. Y mi formación estudié Ingeniería Industrial en Sevilla y estoy focalizado en la parte de diseño asistido por ordenador con SolidWorks, ¿no? Ahora mismo en concreto, y la parte sobre todo de documentación técnica como puede ser Inspection, Visualize y Composer. A nivel personal soy una persona melómana, me encanta la música y aparte adicto a los escape rooms y sobre todo no a las diferentes sagas de la literatura tipo Harry Potter, El Señor de los Anillos y tal, ¿no? Un poco friki, pero bueno. Y lo siguiente que nos gustaría presentar sería la plataforma, ¿no? de la presentación que ya la conoceréis sobre todo algunos, y tenéis un chat para publicar las preguntas. Lo hemos silenciado para que no moleste, porque a veces sería como un ruido, para que no interrumpa el resto de participantes, pues lo hemos silenciado. Antes de empezar, ¿no?, a tratar sobre SolidWorks, siempre nos gusta presentaros un poco las que creemos y las que hemos consultado, que son los retos al medio largo plazo del sector, ¿no? La primera que nos comentaban algunos de nuestros clientes es diferenciarse de la competencia. Poder hacer un producto, ¿no?, que se diferencie del resto y haga que montar mobiliario de vuestra empresa pues sea algo diferenciador para una empresa que necesite de vuestros servicios. No solo eso, ¿no?, sino minimizar los tiempos de desarrollo y fabricación, y sobre todo jugar ese equilibrio entre personalización y estandarización, ¿no? Como vais a necesitar tirar de ciertos estándares, porque no vais a poder estar diseñando siempre con las mismas, con piezas propias de cada diseño, sino tendréis que tener algunos estándares, pero a la vez que os permitan, o un software que os permita personalizar vuestros diseños para cada cliente, ¿no? Que cada diseño sea adecuado para la filosofía o la necesidad de los clientes o de quien nos pida un diseño. Y es muy importante, ¿no?, minimizar los tiempos de desarrollo y fabricación, sobre todo nos comentan compitiendo con el sector asiático que viene pegando, la verdad, que muy fuerte por lo que nos comentan. Y por último, el control de costes. Sobre esto comentar que nos indicaban que era muy importante, sobre todo, no tener el control de costes a nivel de gerencia o de jefe de proyecto, sino que se pudiesen involucrar muchas más de las personas que intervienen en los proyectos, que no fuese solo una decisión que viene, digamos, desde arriba, sino involucrar a todas las partes del proyecto para que así el proyecto sea mucho más competitivo a nivel de euros, ¿no?, a nivel de costes. Beneficios, ¿no?, que nos puede aportar SolidWorks, ¿no? Nosotros creemos que lo primero, la fácil adaptación de los diseños, cómo podemos trabajar con diferentes herramientas de automatización, incluso con diferentes configuraciones, nos van a permitir cambiar los diseños muy rápido y corregir los errores muy rápido. La reducción, ¿no?, viendo que podemos adaptarlo tan fácil nuestros diseños, automatizarlo incluso con herramientas como DriveWorks, nos va a permitir la reducción del time to market, o es decir, llegar antes al mercado o poder ejecutar proyectos mucho más rápido. Y otro de los beneficios que creemos que es uno de los más importantes es optimizar el producto, es decir, adecuarnos perfectamente o cumplir perfectamente con las necesidades de nuestro cliente a nivel de funcionamiento, de requisitos mecánicos, como puede ser, por ejemplo, hacer una simulación de fatiga, o a nivel de costes, como vamos a ver, cómo podríamos tener proyectos mucho más competitivos a nivel de coste, que entren más en la ventana de inversión que puede tener un cliente. Y por último, una de las partes que ya sabéis que me gusta más, ¿no?, es la potencia de la documentación. Y siempre me gusta destacar que este potenciamiento, refuerzo de la documentación, no solo va a ser hacia la externa, sino que también vamos a poderlo hacer hacia la interna, ¿no? Es decir, mejorar la documentación, los manuales, los renders, la documentación de marketing, tanto hacia afuera como crear instrucciones propias para montaje y para fabricación, e incluso dentro de nuestra empresa para mejorar nuestros procesos y procedimientos. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy lo he querido enfocar qué es lo que vamos a poder hacer con SolidWorks. Destacar lo primero, que SolidWorks es una herramienta escalable, que no significa que tengamos que hacer o que nuestra empresa enfoque los proyectos con todas estas parcelas del diseño, ¿vale?
Y lo importante es que SolidWorks nos va a permitir empezar por el diseño y acabar con la fabricación, incluso crear contenido que muchas veces se hacían incluso a posteriori de la fabricación, con fotos, ¿vale? Por ejemplo, con renderizado. Y empezamos el proceso desde el principio, que estoy empezando por el final y parece un poco raro, pero podríamos empezar por el diseño, automatizar y parametrizar nuestro diseño para una vez que tengamos un diseño hecho, simplemente con un formulario podamos crear diferentes versiones del mismo, como vamos a ver en un pequeño vídeo corto que tenemos, optimizar nuestro diseño a través de las herramientas de costing, de simulación, a nivel más mecánico, de fatiga, de vibraciones, o a nivel de, por ejemplo, de temperatura o de cumplimiento de requisitos, como puede ser Flow Simulation. Después tendremos diferentes herramientas de fabricación que nos va a permitir todas las tecnologías o casi todas las tecnologías de fabricación que conocemos, poderlas incluir en nuestro proceso de diseño. Destacar que hemos incluido aquí SolidWorks Plastics, aunque sería una herramienta más de simulación, pero queremos enfocarla dentro de los sectores de los sectores o los módulos de fabricación. Y vamos a poder fabricar por chapa, con Lantec, mediante mecanizado, con SolidWorks CAM, y ahora las tecnologías más de fabricación, sobre todo de plástico, ¿no? Con 3D Expert para la impresión aditiva y SolidWorks Plastic para la inyección de plástico. Y por último, la creación de contenido, como decía antes, ¿no? Con SolidWorks Composer para manuales, instrucciones técnicas y Visualize para renders. ¿Por qué yo iba cambiando el proceso de diseño, ¿no? Y empezaba por el render, después me pasaba a la fabricación? Lo he hecho un poco raro, ¿no? La verdad, podría resultar raro, ¿no? Pero SolidWorks o el ecosistema de herramientas SolidWorks nos propone que cambiemos el proceso en serie típico, donde vamos haciendo diseño mecánico, comunicación técnica, render o fotos al final, por un proceso, ¿no? En paralelo, donde vamos a poder crear incluso de los primeros bocetos, desde los preliminares de nuestro diseño, las primeras imágenes de comunicación técnica y los primeros renders. ¿Esto qué va a hacer? Que podamos tomar decisiones con más rapidez, como por ejemplo sería hacer una simulación antes de tener un diseño definitivo y poder ir optimizándolo incluso antes de tener los primeros prototipos, o emitir nuestra comunicación técnica antes, es decir, conseguimos un gap de tiempo que nos va, un gap de tiempo que nos va a permitir ser mucho más competitivos en el mercado. Empezamos ya con las herramientas. La primera herramienta, como siempre, empezamos por la parte de CAD, que nos va a permitir todas estas ideas que tenemos, todas las necesidades de nuestros clientes, convertirlas en nuestro producto final. ¿Y qué vamos a conseguir? Debido a la facilidad de implantación y al fácil uso que tiene SolidWorks, vamos a conseguir mejorar el tiempo de entrega. Y sobre todo comparándolo con estas herramientas que ya van quedando un poco obsoletas, como son el diseño 2D, ¿no? Que todos lo conocemos, que cambiar una cota o conocer el producto en 2 dimensiones es mucho más diferente, mucho más difícil que diseñarlo a nivel de 3 dimensiones. Y por supuesto, pues este tiempo que ahorramos, ¿no? de un software en 2D que tenemos que cambiar muchas dimensiones manualmente, va a ser mucho más rápido debido a la interconexión de módulos con SolidWorks CAD. Y empezamos con un pequeño vídeo sobre la herramienta 3D Interconnect. Nos va a permitir, si un proveedor nos envía diferentes formatos, ¿vale? Como puede ser este CAD-PAR, podríamos incorporarlo a un ensamblaje nuestro, ¿vale? Y no solo eso, aquí vamos a hacer un pequeño diagnóstico de importación, por si hay alguna parte, alguna cara que no se ha importado correctamente, podríamos corregirlo. Y ahora no solo eso, sino vamos a romper el vínculo porque queremos hacerle un rediseño o porque queremos adaptar a nuestro diseño, por ejemplo, y vamos a utilizar la herramienta de FeatureWorks, que nos va a permitir, ¿no?, seleccionar las diferentes operaciones que creemos que tiene elaboradas y que las reconozca, y así podamos incorporar nuestro diseño, modificarlo según lo necesitemos. Incluso después se lo podemos enviar a nuestro proveedor, ¿no?, de mecanizado, o a la persona que nos va a fabricar o empresa que nos va a fabricar esta pieza de chapa. Y vemos que aquí como tenemos las diferentes operaciones, ¿no?, de chapa, ¿no?, la chapa metálica, las bridas base, las bridas de arista. Incluso podríamos desplegar la chapa, que veáis que al final es el mismo proceso, el mismo producto que tendríamos si lo hubiésemos diseñado con SolidWorks. Siguiente herramienta, esto está dentro de la herramienta de CAD, pero me gusta separarlo para que veáis que es una utilidad aparte y la potencia que tiene, ¿no? Es SolidWorks Costing, que nos va a permitir integrar los costes en el diseño y tomar mejores decisiones antes. Es decir, podríamos rediseñar nuestro producto incluso antes de tenerlo en línea de producción para optimizar los costes. Vamos a ver un pequeño vídeo donde yo creo que se va a entender mucho mejor de cómo lo estoy explicando, ¿vale?
Esta es una pieza elaborada con chapa. Destacar que no solo vale para las piezas con chapa, sino que también nos va a valer para piezas que podamos fabricar por mecanizado o fundición. Creamos un nuevo estudio de SolidWorks Costing. Vamos a ver lo importante, que del tirón ya nos hace una estimación del coste, es decir, ya sin ni siquiera ponernos a pelearnos con el tipo de material, por ejemplo, el espesor o lo que necesitemos, ya tenemos una estimación y ahora podríamos jugar con él y ver qué ahorro supondría pues utilizar una chapa más fina, una chapa más gruesa, por ejemplo. Esta parte me encanta, ¿no? Donde podríamos ver todas las diferentes operaciones y ver cuál es la que tiene más coste, es decir, podríamos analizar si la operación de más coste la podemos optimizar o no para disminuir el coste de nuestra pieza final. Incluso le podemos añadir diferentes acabados, ¿no? O tratamientos finales, ¿no? Aquí en la ventanita o la carpeta de Custom Operations. Bloqueamos el precio y ahora lo que vamos a hacer son diferentes modificaciones que tenemos ya precargadas en una configuración, ¿vale? Como hemos visto dónde eran las operaciones que tenían un coste más alto, las hemos modificado y vemos que conseguimos un ahorro de unos $5 por pieza, ¿vale? Esto evidentemente lo vamos a poder poner en euros, ¿eh? Este sería un poco el reporte, el informe que nos saca, ¿no? Y vemos el ahorro que tenemos, el lote de piezas que queremos, ¿no? Todo esto, pues, lo podríamos ir optimizando y viendo, ¿no? Por porcentaje donde estamos consiguiendo este ahorro y cuáles son, lo que decía antes, todas las operaciones donde está la que nos genera más coste. Esta es un poco la plantilla, todo esto funciona a base de una plantilla que nosotros podemos ir optimizando y customizando para si tenemos diferentes proveedores o si vemos que una operación es más cara o más barata en nuestro proveedor, podemos customizarla y así tenemos una plantilla de costes más fidedigna que nos va a dar un resultado final mucho más fiel a la realidad, que al final se trata de obtener los precios para poder decidir sobre nuestros diseños y tener unos diseños mucho más competitivos a nivel de coste. Siguiente herramienta, DriveWorks, que nos va a permitir que diseños que son muy parecidos entre sí los podamos automatizar y crear simplemente dándole un botón. Conocéis este caso perfectamente, sobre todo los diseñadores y los jefes de proyecto o los jefes de ingeniería. Proyectos que son casi iguales y cambian 4, 5, 6, 7, 8 cotas, ¿no? Incluso más. Pero son proyectos que son primos hermanos entre sí y que nos va a permitir parametrizarlo, darle a un simple botón y nos ahorramos todo el tiempo de cambiar las cotas una a una y los errores asociados a un plano que hemos modificado y debido a un trabajo que es tortuoso, que es poco agradecido, hemos olvidado cambiar una cota. Cuando un proyecto está automatizado en DriveWorks, después no falla. Todos los clientes que han implementado en sus empresas DriveWorks nos han comentado después la disminución de los errores y el ahorro de costes por fabricaciones incorrectas, súper importante que tienen, ¿vale? Vemos un poco, este sería el formulario de entrada, ¿vale? Los dos primeros campos van a ser unos campos donde vamos a modificar los valores para que podamos crear nombres propios de las piezas, ¿vale? Importante, DriveWorks no machaca los diseños, sino que va creando diferentes archivos con estos valores que hemos puesto de cliente y orden de trabajo para que podamos retomarlos en el pasado y para que los originales sigan estando, ¿vale? Con validez. Podemos poner el límite de dimensiones, como en este caso la profundidad, y todas las dimensiones que queramos modificar, ¿vale? Ejecutamos el proyecto, ¿vale? Y veis aquí que con unos cheques verdes nos va marcando todo lo que funciona correctamente. Evidentemente este diseño ya está depurado, esta parametrización y funciona correctamente, ¿no? Todo está en verde. Vemos cómo se ha modificado la dimensión a los 1100 milímetros que teníamos, ¿vale? Hay 2 milímetros del espesor de la chapa, pero bueno, eso está contemplado, ¿vale? Dentro de nuestro diseño. Y por ejemplo las propiedades que hemos puesto como la orden de trabajo podemos automatizarla y que nos salga en el cajetín. Y el nombre, como veis, sale correcto con las dos propiedades que le habíamos dado, ¿vale? La OT, el nombre de la empresa y las dimensiones, ¿vale? Que al final, disculpadme, le habíamos dado 101,02 para que veáis que es algo muy exacto según nuestras necesidades. Podemos ajustar hasta el milímetro. Veis aquí que todas las piezas van a tener el nombre correcto, ¿vale? Con la OT y con el nombre de la empresa y las dimensiones. Y ahora vamos a ver una parametrización inteligente que hemos hecho. Hemos puesto que si la dimensión era inferior a 1200, si no me equivoco, solo nos pondría una balda a la izquierda, ¿no? Y si era mayor
de 1200, pues nos crearía unas estanterías a la izquierda y otras estanterías a la derecha, ¿vale? Para que veáis la potencia que podemos llegar a tener con este software, que nos va a permitir customizar de una manera automática nuestros diseños. Y esto sería un poco el resultado. ¿Veis lo rápido que podríamos crear diseños tan semejantes entre sí? Empezamos con el bloque de fabricación. Vamos a empezar con la parte de mecanizado. Quizá no sea un tipo de fabricación muy habitual dentro del sector, pero queremos presentarosla para que sepáis que podéis incluirla dentro de vuestro proceso. ¿Qué vamos a conseguir con SolidWorks CAM? Simular nuestro proceso de fabricación, incluso enviar código a nuestras herramientas de control numérico y disminuir los errores debido a que hemos estudiado los caminos de herramientas, los problemas que puede haber en el mecanizado, típico portaherramientas que choca con nuestro diseño, ¿no? y nos destroza la pieza o incluso nos puede estropear el portaherramientas. Y una mejora de los costes, ya que podemos optimizar el proceso de fabricación para, por ejemplo, aumentar la vida útil de nuestra herramienta o disminuir el desgaste, sería la otra opción, ¿no? O hacer mecanizados más rápidos añadiendo prácticas habituales a nuestra base de datos tecnológica de SolidWorks CAM. Lo primero, SolidWorks CAM tiene seguimiento del modelo, ¿vale? Si hacemos cualquier cambio tendríamos simplemente que volver a extraer los rasgos mecanizables y volver a ejecutar a generar los caminos de herramienta, y después podríamos ver la simulación. Podemos elegir la torreta que queramos, ¿no? O podemos customizarla, podemos añadir herramientas, quitar las que ya tenemos, lo evidente. Podremos añadir los procesadores que necesitemos para nuestras máquinas de control numérico, ¿vale? Y vamos a ver la potencia, ¿no?, que tiene este software. Lo primero, vamos a poder customizar el tocho, ¿no?, diseñándolo aquí directamente, incluso añadiéndolo desde ficheros STL o archivos diseñados en SolidWorks. Incluso, veis aquí en azul el tocho, podríamos, con las dimensiones que veis abajo, cambiarlo para... de lo que se trata es de que tengamos el tocho perfecto, el ideal con el que vamos a trabajar, para que así conozcamos todo el funcionamiento de nuestro mecanizado. Una de las partes más potentes, extracción de rasgos mecanizables automáticos, ¿vale? Ves aquí como todas las operaciones las ha reconocido. Ahora podríamos comprobar cuál es cada una, si estamos de acuerdo, si queremos modificarla, ¿vale? Lo importante es que veáis que incluso a nivel automático, ¿no?, es bastante rápido de utilizar. Después se trata de que los humanos optimice todos los procesos y todos los caminos de herramienta para conseguir mejorar la vida útil de la herramienta, mecanizados más rápidos, que inviertan menos tiempo, ¿no?, o donde los costes de mecanizado sean menores. Hemos generado los caminos de herramienta y ahora simulamos el proceso, ¿vale? Podríamos ver, ¿no?, cómo optimizarlo, por ejemplo, haciendo un contorneado, ¿no?, que dejase esas islas exteriores para ahorrarnos, por ejemplo, vida útil de herramienta. Lantec nos va a permitir, al igual que SolidWorks CAM, enviar a nuestra máquina de corte por chapa los códigos de mecanizado, ¿vale? De corte y plega por chapa, disculpadme. Ya nos va a permitir la optimización de recursos. Muchas veces visitamos empresas, se sigue trabajando de una manera un poco, no sé cómo decirlo, no tan actual, ¿no?, y en planos 2D o de una manera incluso artesanal, con una gran experiencia por parte de los jefes de taller, ¿no?, de ubicar las diferentes piezas de chapa. Pero esto vamos a poder optimizarlo y mejorar esa ubicación con Lantec. No solo eso, ¿no? Si al final, lo que digo siempre, ¿no?, se trata de que el trabajo más mecánico lo pueda hacer una herramienta de software y nosotros estemos por arriba supervisando todo lo que hacemos con esta herramienta y podamos optimizarlo. Veis que la integración con SolidWorks se trata simplemente de pulsar un botón y nos va categorizando o ordenando todas las piezas que podemos fabricar por chapa. Aquí nos marca todas las piezas y podríamos quitar algunas que no vamos a fabricar nosotros, o que vamos a enviar a proveedor, o que ya tenemos fabricadas, y rotar o ubicar como queramos estas piezas, ¿vale? Una vez que seleccionemos todas las piezas que queremos ubicar en Lantec o en nuestra fabricación por chapa, tenemos aquí, ¿no?, por material, por grosor, por cantidad.
las diferentes piezas y podremos hacer un nesting. Ya lo tenemos ordenado, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, vamos a abrir los trabajos que tenemos activos. ¿Vale? Esta sería la ubicación que nos plantea, lo que digo siempre, podríamos optimizarla si lo vemos, y la simulación. Empezamos como siempre por la parte perimetral, por la parte no perimetral, para que no se produzcan esos alabeos a la hora del corte en chapa que podrían darnos imprecisiones. Y ya por último, pues la parte perimetral, y pues listo para plegar o listo para incluir ya en nuestro montaje. La siguiente parte va a ser, ¿vale?, enviarlo a nuestra máquina de CNC, guardamos todos los cambios, ya que hemos visto que funciona correctamente, y vemos el código y tendremos este TXT que podríamos enviar o pasar mediante pendrive a nuestra máquina. Siguiente parte, SolidWorks Plastics, nos va a permitir un ahorro de costes, ¿no? Nos va a permitir ver cómo sería el funcionamiento de un molde de inyección justo antes de tenerlo, de fabricarlo, y nos haría esos costes tan fatigosos de tener que repararlo, no solo eso, sino tener que enviarlo al proveedor, el tiempo de tener parados los moldes de fabricación, llegar tarde al cliente, ¿no? No poder satisfacer la demanda, ¿no? Estos grandes problemas que tiene la fabricación por inyección de plástico. Y destacarnos que está conectado al modelo. Cualquier modificación que hagamos, volvemos a mallar con las condiciones que teníamos creadas del estudio y vemos cómo funciona nuestro estudio. Un pequeño vídeo, este es el mueble, tenemos unos pequeños tapetes que tapan, ¿no?, esta parte lateral del mueble. Aquí le hemos puesto una inscripción con el nombre de nuestra empresa, que vamos a hacer por fabricación aditiva, y si las letras, que pueden ser un poco fastidiosas de inyectar, tendremos esta pieza en ABS, una ABS con poliamida. Este es un poco el estudio, no mostramos cómo se hace, simplemente los resultados para que veáis la potencia. Este sería el llenado de nuestra pieza, tarda unos 3 segundos, podríamos, con la experiencia, ¿no?, que suelen tener los inyectores, podríamos optimizarlo, ver la presión de final de llenado que tenemos y ver si nuestra máquina sería capaz de satisfacer estas presiones de llenado, y por ejemplo temperaturas de finales de llenado, diferentes parámetros. No vamos a mostrarlo todo, lo importante que veamos cómo nuestro molde se puede comportar y que nosotros, con el conocimiento, con la experiencia, con el know-how, podamos tomar decisiones para optimizar el molde o la pieza para que la fabricación sea mucho más fácil y mucho mejor, ¿no? Evitarnos, por ejemplo, que se creen estas pompas, que se creen diferentes problemas. Este sería el tiempo de refrigeración, en el que ya podríamos desmoldar unos 41 segundos. Por ejemplo, uno de los síntomas a evitarnos sería los rechupes, ¿no?, que producen esta geometría tan poco satisfactoria, las líneas de soldadura, ¿no? Conociendo con este software dónde se van a ubicar, podríamos rediseñar nuestro molde o los puntos de inyección para eliminarlo, y eso serían las zonas de atrapamiento de aire que podríamos, como decimos antes, mejorar, ya que los conocemos mediante esta herramienta. Hemos fabricado mediante inyección de plástico, pero decidimos también que si no tenemos una serie larga podríamos pensar o tener la idea de producir algunos por inyección aditiva. Vamos a poder imprimir nuestros propios diseños. Esta herramienta de 3D Expert está interconectada directamente con SolidWorks, la importación es directa y nos va a permitir, pues, reducir errores de fabricación y optimizar, por ejemplo, la posición, ¿no?, de nuestro diseño en la pieza, y por lo tanto, pues, disminuir los costes, pues, de fabricaciones incorrectas, o incluso vamos a poder crear informes para ver los costes y optimizar en base a ellos. Podemos ubicar la pieza manualmente, ¿vale? Pero una de las partes que me gusta más a mí es la parte de orientación automática. Tenemos diferentes formas de hacerlo. Yo siempre me gusta utilizar Best Fit, que es un equilibrio entre las diferentes opciones que tenemos de optimización, y esta es la posición que nos propone. Vamos a hacer uno de los diferentes análisis que tenemos, que va a ser el análisis o el chequeo de imprimibilidad, ¿vale? Y todo nos sale en verde, por lo tanto, según este software, o la impresión sería correcta, no nos daría ningún problema. Podríamos añadir soporte, en este caso no tiene mucho sentido, pero lo mostramos simplemente para que veáis, ¿no?, que nos marca diferentes regiones, podemos crear regiones, no es algo
tan poco flexible, sino que podríamos crear nuestra propia región y añadirle soporte, por ejemplo, un soporte hidrosoluble que podamos eliminar con agua. Pasamos a la parte de crear informes, metemos los diferentes parámetros, ¿vale? Por ejemplo, el ratio de impresión de soporte, la velocidad de impresión, el coste, ¿no?, de tiempo de maquinado, de impresión por hora, y así pues podríamos estimar un coste total, ¿vale? Estos valores son orientativos, ¿no? No tienen por qué tener un sentido real, ¿no? Seguro que una persona con mucha más experiencia pues podría optimizarlo o tener unos costes totalmente diferentes. La impresora es customizable, nosotros hemos elegido una que es a nivel académico, que es MyPrinter, pero tendríamos diferentes impresoras habituales y aquí tenemos el reporte, ¿no? Los costes de materiales con el cubicaje que le han hecho y el coste pues, de impresión con los valores que hemos introducido. Podemos enviar a la impresora con diferentes formatos, incluyendo el slicing o este mallado interno, o en diferentes formatos, ¿no? STL, el 3MF, que es un estándar que la verdad es que es muy competente, que diferentes empresas han estado potenciándolo, y podríamos incluir toda la geometría, solo la parte de soporte, solo la parte que no tiene soporte, para enviar a la impresora justo lo que necesitemos. Pasamos a la parte de simulación o de optimización, y lo primero que vamos a hacer es simular una de las estanterías para ver si nuestro producto es fiable. Es decir, para ofrecerle al final, se trata de ofrecerle una calidad lo más alta posible a nuestro cliente, rediseñando nuestros productos para que podamos cumplir sus necesidades perfectamente. Y por lo tanto también vamos a poder conseguir ahorro de costes, es decir, por ejemplo, lo primero, ensayos destructivos que suelen tener un coste asociado alto, minimizarlo. Nunca se trata de no realizar ensayos mecánicos porque son esenciales. Se trata de minimizar y realizar los ensayos esenciales o más importantes para saber cuáles son los requerimientos o a nivel mecánico la funcionalidad de nuestros componentes. Y ahorro de costes también pues de garantías, ¿no?, que vamos a poder cumplir, ya que vamos a poder funcionar correctamente con estos. Con esta herramienta vamos a conocer perfectamente los requisitos y los límites elásticos de nuestro modelo. Y por supuesto, la herramienta de simulación tiene seguimiento total del modelo, ¿vale? Si hacemos una modificación, volvemos a mallar y lanzamos el estudio. Estas son las baldas, ¿no?, que decíamos. Vamos a hacer un estudio, ¿vale? Vamos a mostrarlo un poco. Ya tenemos los 4 hechos, pero os mostramos un poco cuál ha sido la forma de realizar el estudio y después la comparación entre estudios. Hemos aplicado un material customizado, tendremos una biblioteca amplia, pero nosotros hemos creado un material propio, ¿vale?, para que sepáis que podemos customizar y tener nuestros propios materiales con nuestros propios, por ejemplo, límite elástico. Las sujeciones en la zona atornillada las hemos marcado como una sujeción fija y hemos marcado, al final, una estantería de hostelería, unos 200 newtons nos parecía suficiente, ¿no? Hemos marcado, ya estamos viendo los estudios, vemos que el límite elástico estamos muy cerca de él, de hecho lo sobrepasamos un poco, entonces no estamos del lado de la seguridad, podríamos plastificar, y vemos que los desplazamientos son críticos, ¿no?, incluso a nivel ya de algunos milímetros, ¿no?, de casi medio milímetro. Ahora comparamos los diferentes estudios y vemos que añadiendo un espesor a partir de los 2 milímetros y medio, ya hemos aproximado 3 milímetros, los desplazamientos, se reducen a un nivel bastante drástico. Entonces hemos estudiado hacer una nueva balda con un espesor más amplio, incluso le hemos planteado un refuerzo a nivel de madera en la zona inferior. Y ahora vamos a ver la comparación de esfuerzos de tensiones entre las diferentes configuraciones. Estos resultados son más parecidos entre sí, solo la primera configuración tendría ese problema con el límite elástico que podríamos superar y entrar en la zona de plastificación, cosa que siempre hay que evitar, ¿no? Muy importante para este sector conocer si nuestros diseños a nivel de temperatura, ¿no?, a nivel de funcionamiento, cumplen. ¿Y qué vamos a conseguir? Lo primero, reducir el tiempo de entrega o de llegada al mercado, conociendo nuestros diseños y ahorrándonos estos ensayos que son muy largos o pueden tardar mucho tiempo, ahorrándonos haciendo simulaciones previas. Como decía antes, no se trata de eliminar los test presenciales o los test in situ, sino de realizar los menos posibles para mejorar nuestros tiempos.
y pues evidentemente si conocemos o simulamos nuestros modelos, conoceremos mejor nuestros equipos y podremos optimizar el rendimiento y dar un producto de mayor calidad a nuestros clientes. ¿Vale? Estamos realizando un mallado y vemos aquí cómo podríamos controlar la temperatura con estas diferentes, ¿no?, formas de mostrarlo. Ahora vemos la temperatura sólida y veríamos, ¿no?, después de 120 minutos cuál sería la temperatura de estas diferentes botellines, ¿no?, de refresco, de cerveza, dentro de un armario de refrigeración. Y ahora aquí podríamos ver cómo sería el flujo de temperatura y diferentes parámetros. No se trata tanto de que veamos cómo funciona este modelo en concreto, ¿no?, que ya que es incluso algo académico, algo que hemos hecho nosotros, sino se trata de poder ver la potencialidad que tenemos, ¿no?, cómo podemos hacer estudios incluso antes de tener algo fabricado y ver cómo va a ser su comportamiento. Incluso podemos exportar los resultados para enviárselo al cliente, para enviárselo a otros departamentos que puedan mejorar o con los que podamos consultar el funcionamiento de nuestros diseños, ¿vale? Aquí hemos hecho una pequeña animación para que se vaya desarrollando todo el estudio poco a poco. Y una animación de unos 30 segundos. ¿Vale? Que podríamos, como ya digo, compartir interna o externamente. Hablando de compartir interna y externamente, ya empezamos con la parte, ¿no?, de documentación, ¿vale? Esto, bueno, los renders no sé si los deberíamos de considerar como documentación, pero bueno, al final vamos a poder producir estos recursos que añaden mucha calidad a nuestro producto, ¿no?, y que nos ayudan, ¿no?, lo que decíamos anteriormente, a potenciar la imagen de marca y crear un producto muy atractivo a nivel, ¿no?, exterior, ¿no?, que desde fuera con estos renders vamos a poder ver algo muy atractivo que nos va a permitir destacarnos de la competencia, ¿no? Nos va a permitir disminuir de costes, porque muchas veces esto se trata de diferentes showrooms, ¿no?, o sesiones de fotos que van haciendo de nuestros productos, que suelen llevarnos mucho tiempo y suelen tener un coste aparejado. Y con esto, incluso antes de producir un producto, podríamos tener de los diseños previos nuestro diseño ya en la web o enviándoselo al cliente o en el portfolio. No sé si los esquemas de colores son los más habituales, pero en el nivel de cocina y de hostelería, ¿no?, estos colores tipo cobre, tipo hojalata, suelen ser muy habituales, ¿no? Y podríamos trabajar con diferentes configuraciones. Por si tenemos diferentes aplicaciones de material, nuestro cliente podríamos tener las configuraciones y simplemente cambiar ante ellas para hacer los renders. ¿Y qué tenemos más importante? La Cloud Library. Pero antes os comento que todas las apariencias que aplicamos en SolidWorks se importan directamente a Visualize, ¿vale? Y si no, tenemos esta biblioteca online, la Cloud Library, que nos va a permitir descargar directamente desde internet. Creo que son aproximadamente unas 10.000 apariencias a nivel profesional que podríamos aplicar simplemente dándole un clic para descargar a nuestro equipo, y veis que es fácil arrastrando a la pieza. Vamos a aplicar otra que nos ha gustado, ¿no?, que nos da como esa rugosidad, y también, ¿no?, lo más importante de este software es que va a estar interconectado con nuestro modelo. Estamos cambiando estos tapetes que antes habíamos diseñado y no eran enterizos, ¿no? Guardamos los cambios y ahora vamos a abrir SolidWorks Visualize, y como tenemos seguimiento del modelo nos dice que hemos realizado un cambio y vais a ver cómo automáticamente se modifica. Tarda un poco, evidentemente está actualizando toda la geometría y nos hace ese cambio. Y estos son los acabados que podemos tener. Recuerdo, ¿no?, lo importante, podemos trabajar con este seguimiento del modelo con esquemas previos de colores, con bocetos o diseños preliminares, y cuando se actualicen, los actualizamos en Visualize y simplemente se actualizarían las imágenes renderizándolas de nuevo. Y esto lo podemos subir, incluso etapas previas de diseño, lo podemos subir a nuestra web. SolidWorks Composer nos va a permitir una mejora de la comunicación. Vamos a poder crear manuales de una forma mucho más previa en el proceso de diseño, ya que los manuales, por experiencia incluso propia, ¿no?, de donde yo estaba trabajando anteriormente, se hacen a última hora, no le damos el peso que al final el cliente sí que les da, y va a permitir que, dándole esa importancia, el cliente al final nos lo valore, ¿no?, y le demos un producto de mayor valor, ¿no? ¿Y de qué se trata, no? ¿Por qué vamos a poder dar este valor? Porque vamos a poder en etapas muertas, etapas de rediseño, etapas donde estamos estudiando qué cambios de hacer de diseño o puntos muertos, poder empezar la documentación, y si hacemos modificaciones, como tenemos seguimiento del modelo, podremos actualizar directamente Composer.
¿vale? Y vamos a ver cómo la mejora de comunicación también es a nivel interno. Ahora os lo digo en el vídeo. Vais a ver también, muy corto este vídeo, pero para que veáis la potencia que tiene, lo fácil de usar que es. No es un software que usen diseñadores e incluso personal de marketing, de compras. Incluso he dado formaciones a estas personas y trabajan con él. Veis que es muy simple, no hace falta un conocimiento del CAD importante, del CAD, digo, de herramientas de CAD, sí, del producto, ¿no? Y podríamos ubicarlo donde quisiésemos, hacer esta explosión, y ahora vamos a crear las Bon ID, ¿no? Que al final nos van a dar esa numeración para crear una lista de materiales, ¿vale? Simplemente seleccionando y dándole un botón, abrimos de nuevo el taller de Bon y creamos estas referencias, ¿no? La tabla de material sería también con otro botón una vez que hayamos creado la Bon ID, y esta es la documentación interna que decía, ¿no? Incluso externo. Vamos a poder crear listas interactivas de materiales en formato vectorial, que vamos a poder ampliar todo lo que queramos y nos va a permitir que podamos consultar la información dentro y fuera de nuestra empresa en cualquier ordenador, ya que lo podemos abrir en cualquier ordenador y con un manejo muy fácil, que no hace falta que conozcamos ninguna herramienta acá. Hemos terminado, ¿no?, ya con la parte de presentación de las herramientas, y me gustaría hacer un pequeño repaso en estas 2-3 últimas diapositivas. ¿Qué hemos hecho? Diseñar con SolidWorks CAD, automatizar nuestros diseños con DriveWorks y optimizar nuestro diseño mediante las diferentes herramientas de simulación. Hemos añadido diferentes tipos de fabricación, como puede ser la chapa o el corte y plegado de chapa, el mecanizado, la inyección de plástico o la tecnología aditiva. Bueno, eso sería al revés, perdón. Y hemos podido crear contenido. Pero como nuestra herramienta está interconectada, ¿no? Ahora veis que he hecho un pequeño cambio ahí del orden y me diréis, Juanma, estás vuelto loco, ¿qué te pasa? Como las herramientas están interconectadas entre sí, nos va a permitir que, por ejemplo, la documentación técnica la vayamos haciendo antes incluso de hacer los análisis de costes o los análisis de simulación. Si después volvemos a traer un rediseño, Composer nos va a permitir actualizar, o Visualize nos va a permitir actualizar y tener documentación actualizada en nuestra web o donde la necesitemos, ¿vale? Porque esta es la importancia de esta herramienta, que es escalable, que nosotros podríamos tener los módulos que nos interesasen de estas herramientas según las necesidades de nuestra empresa, y podríamos cambiar ese proceso en serie que yo os comentaba anteriormente por un proceso en paralelo que nos da este gap de tiempo, que nos da la triada, ¿no?, de beneficios que siempre nos gusta destacar al final de nuestras presentaciones, que va a ser un ahorro de tiempo, por ejemplo, de ensayos mecánicos, de ensayos de funcionamiento que son largos en el tiempo, un ahorro de recursos, una optimización de recursos, por ejemplo, con la herramienta de DriveWorks, que nos va a permitir que no perdamos el tiempo en cambiar cotas donde no estamos dándole valor, o nuestros recursos no están dando valor a los diseños, ¿no? Y un ahorro de costes, como pueden ser pues las diferentes herramientas de simulación o de optimización de costes como SolidWorks Costing. Por último, las dos últimas diapositivas, os invitamos a nuestros próximos eventos. Algunos ya se están realizando, como por ejemplo hoy tenemos la presentación de SolidWorks 2019 en Málaga, pero a lo largo de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de Extremadura y de Madrid, veis aquí que tenemos diferentes eventos a los que nos encantaría que vinieseis, y así nos conocemos o nos vemos presencialmente. Voy a consultar si tenemos alguna duda, ¿vale? Y las responderé. La pregunta va sobre SolidWorks Composer, ¿vale? Nos preguntan si podríamos hacer animaciones. Sí, no lo hemos mostrado en este vídeo. Hay un Technical Cascade, no solo de Composer, sino por herramientas, de todas las herramientas que están en nuestra web. Podéis consultarlas y nos va a permitir crear animaciones. Y son muy interesantes las animaciones que podemos reproducir con un SolidWorks Composer Player, que es gratuito, o con un AVI, o en formato AVI, perdón, que podríamos reproducir en cualquier reproductor de vídeo. Y son animaciones, por ejemplo, a mí me parece muy interesante crear instrucciones de mantenimiento, de desmontaje, de incluir un nuevo componente, ¿no?, o cambiar un cilindro, por ejemplo, de una de nuestras maquinarias, o un componente, no creo que sea un cilindro, evidentemente, y crear vídeos pues para nivel interno o a nivel de mantenimiento interactivo para nuestros clientes, ¿no?, o nuestro equipo de mantenimiento. Ya sin más, como no quedan más dudas, me despido, no sin antes recordaros mis datos de contacto, y si lo necesitáis para cualquier consulta técnica o sobre el software, tenéis mi número y mi correo, y escribirme un correíto o llamarme, y sin duda encantado de poder daros soporte o daros ayuda.